Donald Trump cumple 100 días después de haber vuelto a la Casa Blanca en enero. ¿Cuál es el balance después de estos poco más de 3 meses de Donald Trump nuevamente en la presidencia de los Estados Unidos? ¿Es un error haberlo llevado de vuelta a la primera magistratura del país, quizá más importante de Occidente? ¿Cuáles han sido los efectos de la contrarrevolución, como dijo Ivo Hernández en estos días en este canal que está aplicando Trump en Norteamérica? Todo eso y más lo vamos a discutir el día de hoy en un nuevo video en este canal. Acompáñenme a verlo. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Todo el mundo tiene algo que decir cuando se trata de los primeros 100 días de Trump en el poder después de volver a la Casa Blanca en enero pasado. Hay muchísimos enfoques que se podrían abordar para tratar de agarrar por algún lado lo que podría ser el balance de estos poco más de 3 meses de Trump de vuelta a la Casa Blanca. Sin embargo, yo quisiera arrancar por el punto de vista que implica asumir ese regreso de Trump a la Casa Blanca como un regreso que dista de lo que es la política normal, dista de lo que uno podría esperar de un gobernante cualquiera en una circunstancia cualquiera. Si algo ha marcado este regreso de Trump a la Casa Blanca es, digámoslo así, la radicalidad o la poca paciencia que ha tenido Trump para implementar cambios. De hecho, a propósito de ello, es que en días recientes, cuando la semana pasada hicimos la entrevista con el profesor Ivo Hernández en este canal, nos hablaba el profesor Hernández de lo que él considera es una contrarrevolución que está aplicando Trump respecto de lo que significa la reacción a todo esto que venía carcomiendo los cimientos de las instituciones de los Estados Unidos y que se había apoderado de ese establishment político en los Estados Unidos a propósito de la ideología woke, de todo lo que implicaba el desaparecer de Estados Unidos dentro del gran concierto de las naciones, a propósito del papel que podía tener y que ha tenido Estados Unidos como factor fundamental de influencia geopolítica a nivel mundial, y a fin de cuentas de el papel del liderazgo que tiene que tener, por lo menos desde el supuesto, un presidente de los Estados Unidos, y que consideraba el profesor Hernández que Trump estaba trabajando en esa vía independientemente de que esos cambios o de que esas actuaciones que estaba adelantando Trump fuesen positivas o negativas. Eso ya era otro punto en el análisis y que quedaba fundamentalmente a juicio y discreción del espectador. Pero yo quisiera coincidir de entrada en ese principio y por eso hablo de radicalidad. Trump ha implementado en los últimos 3 meses quizás más cambios de los que ha implementado ningún presidente en tiempos recientes en los Estados Unidos y probablemente en cualquier país. Se está produciendo una especie de ritmo revolucionario, podríamos decirlo así, dentro de la administración de gobierno de los Estados Unidos, que ni siquiera tiene que ver solamente con implementar decisiones dentro del aparato burocrático de los Estados Unidos de manera más rápida, sino que tiene que ver también con reventar el propio aparato burocrático de los Estados Unidos, y eso lo vamos a ver en algunos minutos cuando abordemos cada una de las áreas que les adelanto, son 4 que considero fundamentales para meter dentro del análisis de lo que ha hecho Trump durante estos poco más de 3 meses. Para que tengan una idea, Trump ha firmado, nada más que al llegar en estos 3 meses a la Casa Blanca, 140 órdenes ejecutivas. Esto es básicamente decretos de donde la presidencia quiere implementar cambios en distintas áreas. Esto va en distintos órdenes. Esto podría abordar temas de salud, de educación, de lo que llaman también allá ideología de género, con lo que ha implicado la participación de hombres biológicos dentro de deportes femeninos. Ha sido una de las decisiones más controvertidas
pero de las más importantes, quizás también que ha implementado Trump con estas órdenes ejecutivas desde que llegó a la Casa Blanca. Pero a fin de cuentas, es un amplio abanico de cosas que en estos días se han venido de alguna manera cambiando. Ojo, esto no significa que todos estos cambios hayan sido puestos en marcha de inmediato. Muchos de estos cambios, de estas órdenes ejecutivas, han caído en tribunales en los Estados Unidos y al día de hoy son verdaderamente el escenario de una batalla legal entre la presidencia y la justicia para determinar si avanzan o no dentro de lo que implica este programa de cambios profundos de Trump, que como ya les acabo de decir, para mí implica más que una radicalidad, solamente incluso el tema del ritmo, de cómo se implementan los cambios, una radicalidad en cuanto a la transformación profunda del Estado norteamericano, ¿no? Para que tengamos una idea, Biden en sus 4 años de gobierno solo firmó unas 160 órdenes ejecutivas. Trump ha firmado 140 en 3 meses. Biden en 4 años firmó 160. Y para que nos entendamos, las órdenes ejecutivas son básicamente pues decretos, son decisiones presidenciales que, como ya les he dicho, en este caso y por cómo funciona el Estado de Derecho en los Estados Unidos, muchas de ellas están en estos momentos asumiéndose en una batalla legal en tribunales. Ahora, yo quisiera pasar a que veamos lo que ha hecho Trump para recalcar parte de los logros de estos 100 días frente a la Casa Blanca en un discurso que dio en un lugar que creo que no fue escogido a Lazo para dar ese discurso de los 100 días frente a la Casa Blanca. Es en Michigan, en Detroit específicamente, la ciudad conocida como la ciudad del motor, una ciudad industrial por naturaleza en los Estados Unidos, pero más que industrial es la cuna del automovilismo o de la producción de automóviles en los Estados Unidos. Detroit, por ejemplo, creo que allí está Chevrolet, bueno, no es Chevrolet, es General Motors, está Ford, está una cantidad de fábricas que tienen que ver con la industria automotriz estadounidense, justo en el momento en el que Trump, como ustedes saben, está adelantando una cantidad de decisiones económicas que apuntan hacia un proteccionismo de la industria local y que, como ustedes saben, este servidor también ha hecho algunos cuestionamientos sobre las decisiones económicas basadas en los aranceles y todo este programa proteccionista nacionalista de Trump. Pero bueno, vamos a ver parte de ese discurso, si podemos hacerlo con la pantalla completa acá, de Trump, justamente en el contexto de el recalcar los logros de estos 100 días frente al gobierno. Escuchemos. Mexican drug cartels as foreign terrorists and bring them back to Michigan, okay? We want to bring company overnight. They were ready to close. They came to me with tears in their eyes in my office early on, first term. But we've accomplished more in 3 months than most administrations accomplished in 4 years or even 8 years. And we're just getting started. Believe me, we're just getting started. Fíjense que Trump aquí dice, hemos hecho más en 3 meses lo que han hecho muchos o lo que hicieron muchos en 4 años. Y ahí vimos dos partes de los logros que él trata de vender. El tema de la lucha contra la inmigración ilegal, en este llamado, podríamos decir, nativista o del Estados Unidos primero, o sea, de proteger a la población estadounidense. Y por otro lado, un llamado, sí, también de proteccionismo nacionalista, pero en el campo económico y de cómo supuestamente, según Trump, y ya lo vamos a revisar, se está dando un resurgir de la industria norteamericana a partir de las decisiones que implican todas estas medidas proteccionistas que fundamentalmente las podemos ver a la luz de los aranceles, ¿no?, que está implementando Trump para pechar lo que viene de afuera y apoyar lo que se produce dentro de los Estados Unidos. Vamos a ver otro clip de lo que significó ese discurso de Trump en Detroit, Michigan, con motivo de los 100 días de su llegada a la Casa Blanca. La inflación subyacente es la más baja en 4 años, y el mes pasado tuvimos la mayor caída en los precios al consumidor desde la pandemia. Todo esto se logró en solo 100 días. En 3 meses hemos creado 350,000 empleos. Piénsenlo. Por primera vez en la historia reciente, el crecimiento del empleo para estadounidenses nacidos aquí supera al de los extranjeros. Por primera vez en quién sabe cuánto, los trabajadores estadounidenses están mejor que los extranjeros. Fíjense, y vamos a detenernos acá, que el mensaje es un mensaje profundamente nacionalista, proteccionista y que tiene que ver con
Estados Unidos primero. No pierdan esto de vista, aunque esto es casi que una cacofonía, esto es casi que una repetición innecesaria, pero fíjense cómo el discurso nacionalista y de proteccionismo nacionalista atraviesa cada uno de los ejes temáticos, podríamos decirlo, de lo que trata de vender Trump como logros de gobierno. Atraviesa lo económico, el tema migratorio, atraviesa el tema incluso cultural, porque aquí está metido todo el asunto también de la reivindicación de las costumbres o la usanza del modo de vida de los Estados Unidos. O sea, eso está en todo plano discursivo que aborda Trump. Vamos a terminar de ver este clip y seguimos comentando. ¿Qué les parece? Claro que quiero que a todos les vaya bien, pero es un punto importante. Para frenar la inflación, eliminamos un récord de regulaciones que afectaban a los trabajadores. Superamos el total de los primeros 4 años de la administración, que fueron un éxito rotundo. Quitamos más regulaciones que cualquier presidente en la historia. Parece que era crucial ganar las elecciones porque muchos dicen que para ser un gran presidente tienes que tener 2 mandatos. Así que aquí estamos de nuevo. La inflación. Bueno, aquí vemos entonces qué era lo que nos planteaba Trump con esos primeros 100 días, fundamentalmente en el área económica, el área de la producción nacional o el impulso a la producción nacional de los Estados Unidos, fundamentalmente el aparato industrial. Y repito, importante el discurso desde Michigan, desde Detroit, Michigan, mejor dicho, la ciudad de Detroit en el estado de Michigan, que por cierto es un estado pendular o swing state importante que ganó Trump en la elección de noviembre. Este estado, por eso es que es tan particular, ¿no? Porque es un estado de lo que llaman el cinturón de hierro de los Estados Unidos, o del óxido, creo que le llaman, más bien que del hierro, ¿no? Porque implica todo el tema industrial, pero además tiene este comportamiento electoral donde a veces se va hacia el lado demócrata y a veces se va hacia el lado republicano, y bueno, y tiene un número importante de colegios electorales que aporta al total, ¿no? Cuando hay una elección nacional o federal, mejor dicho, en los Estados Unidos, ¿no? Fíjense, yo les decía que yo tengo apuntados acá básicamente cuatro asuntos que me parecen importantes de los primeros primeros 100 días de Trump frente al gobierno. Por un lado, no se puede dejar de hablar del papel de Elon Musk y de lo que ha representado el departamento DOGE, ¿no? El departamento digamos, encargado de los recortes de la burocracia gubernamental en los Estados Unidos. De manera que si hay que hablar de un primer aspecto, yo diría que sería el tema burocrático o de los recortes a esa burocracia dentro de lo que implica este periodo de 100 días de Trump frente al gobierno. Para que tengan una idea, en este ámbito se estima, y esto no es solo derivado de la tarea de Musk al frente del DOGE, sino que es en general la política que ha seguido la administración Trump en estos primeros 100 días, que se han recortado por lo menos, no hay cifras, cuesta conseguir las cifras oficiales exactas porque cuando empiezas a ligar un departamento con otro, con un anuncio versus lo que se dijo en otro discurso, es complicado, pero en general se coincide en torno a una cifra de por lo menos 120,000 despidos de empleados públicos en estos 3 meses. 120,000. Creo que en marzo nada más en marzo hubo más de 60,000. Y hay 200,000 personas más, 200,000 personas más, que están en una especie de régimen de observación, o sea, que están en periodo de prueba. Esto, si tú lo sumas, entonces tienes más de 300,000 personas que o ya fueron despedidas o que están con miras a ser despedidas dentro del aparato burocrático de los Estados Unidos. La decisión fundamentalmente tiene una motivación económica, una motivación tecnocrática, diría yo. Se dice que menos es más en este caso, y esto está de alguna manera conciliado con lo que significa cierta visión histórica del Partido Republicano de la disminución de burocracia, incluso el programa económico clásico, o por lo menos después de Reagan para acá del Partido Republicano, es de eficiencia, ¿no? Y esa eficiencia tiene que ver en términos burocráticos con reducir el Estado, y en términos de cara a lo que significa la relación de Estado y ciudadanos tiene que ver con baja de impuestos. O sea, el programa clásico republicano es bajos impuestos, cortar taxes, como le dicen en los Estados Unidos, y disminuir el aparato estatal. De manera que esto tiene algún sentido o alguna concomitancia con lo que es el clásico programa republicano económico.
¿Cuáles han sido los recortes? Bueno, a nosotros nos tiene esto muy fresco porque, por ejemplo, un caso que ha sido muy sonado en Venezuela es de todas estas instituciones que recibían dinero de la agencia o de esta oficina estatal de los Estados Unidos, que era la USAID, ¿no? Pero no, eso no solo actuaba en Venezuela, eso actuaba en toda América, actuaba en todo el mundo. De hecho, hay escándalos en el África, en el Asia, de lo que significa la actuación de esta oficina, financiando causas que allí mete otro elemento que no tiene que ver solo con lo burocrático o con la disminución de esa burocracia, la administración Trump, sino que es el elemento también ideológico. Dice la administración Trump que estos recortes obedecen a que se había ideologizado hacia la izquierda mucho de la administración de gobierno en los Estados Unidos. Ellos han cortado para de alguna manera ponerle coto, ponerle un muro de contención a esa ideologización que se había dado en el aparato de gobierno de los Estados Unidos, en agencias como la USAID, pero hay otras. Por ejemplo, se eliminó el Departamento de Educación, que creo que estaba previsto o estaba en pico de Samuro, como decimos los venezolanos, desde la propia administración Reagan. Es una oficina o un departamento que había asumido muchas críticas en los últimos tiempos. Trump ha decidido eliminarlo. Por ejemplo, hay una polémica ahorita vivita que tiene que ver con el cortar financiamiento también o subvenciones a universidades como Harvard por el tema de discriminación, por el tema de que incluso se arguye que dentro de una universidad que es tan privilegiada como Harvard se están dando pues la difusión de ideas en ciertas cátedras que están muy cargadas hacia la izquierda, esa típica izquierda progre, woke o como ustedes quieran llamarle, ¿no? Entonces ese sería el primer aspecto. Ahora, el segundo aspecto, y no menos importante, para mí tiene que ver fundamentalmente con el tema inmigración, con la inmigración ilegal, para ponerle nombre y apellido al asunto. Trump ha decidido, él lo prometió en campaña, que él iba a ser el presidente de lo que él llamaba la operación más grande de deportaciones de la historia de los Estados Unidos reciente. Y bueno, yo no sé si lo será, no, de hecho no he contrastado las cifras, pero las cifras oficiales hablan de que en estos 3 meses Trump ha promovido a través de su zar de las fronteras, el famoso Tom Homan, y de todo lo que significa el trabajo de Kristi Noem también y todo el Departamento de Seguridad Nacional. Trump ha promovido por lo menos 140.000 deportaciones. Ustedes saben que esto tiene un correlato, por ejemplo en el caso venezolano se ha hablado mucho de que se ha tomado a gente que ni era delincuente, ni estaba cometiendo delitos, ni nada, pero bueno, el principal delito es que estaban en una situación de ilegalidad, quizá en el país, ¿no? Y fueron, eso sí, ha sido muy cuestionado, y entiendo los cuestionamientos, enviados a El Salvador, a unas cárceles de máxima seguridad, arguyéndose que eran miembros del Tren de Aragua y todo lo demás, y muchos de ellos no se les ha probado que sean efectivamente miembros o que estén adscritos, que tengan alguna vinculación con este grupo criminal venezolano. Pero el hecho es que esto ha pasado, y no ha pasado solo para Venezuela. Trump, hasta este momento, repito, 140.000 deportaciones. De hecho, en este discurso de Michigan, de Detroit en específico, él hablaba de que hacía un chiste y decía: Tom Homan dejó pasar a 3 personas, le formé un lío, porque ¿cómo es posible que esté dejando pasar a 3 personas por la frontera? O sea, prácticamente está diciendo Trump, la frontera está a un nivel de resguardo en el que no está pasando nadie, ya no hay cruces ilegales. Yo leía, y esto sí hay que verlo con la lupa completa, las declaraciones la semana pasada del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que hablaba, por ejemplo, de que el famoso paso del Darién, la selva del Darién, que era utilizada como corredor para llegar ilegalmente a los Estados Unidos, de gente no solamente de Venezuela, sino que Colombia, Centroamérica, bueno, los centroamericanos quizá no tanto porque ya podían pasar, ya habían atravesado, digamos, ese tapón justamente que es el Darién, pero gente que venía de Sudamérica y que venía también del África, que venía de Asia, y utilizaba esta ruta. Ya esa ruta había quedado abolida. El presidente Mulino decía básicamente: el Darién ya no existe, los cruces ilegales ya no están pasando por el Darién. Entonces esto tiene que ver con una cantidad de políticas de reforzamiento de la seguridad nacional en los Estados Unidos y de endurecimiento de la política inmigratoria. Ya Estados Unidos no es un país tan atractivo para que cualquier persona que se le mete en la cabeza que va a emigrar de su país va a llegar allí y va a tener un vergel, va a tener un camino de rosas para establecerse, hacer familia, trabajar, divertirse. O sea, ya la cosa no es tan así, porque como ustedes saben, Trump efectivamente está recrudeciendo cada vez más los requisitos legales para permanecer legalmente como inmigrante en los Estados Unidos. Entonces, 140.000 deportaciones.
Y esto tiene que ver con lo que les decía hace algunos minutos de reforzar un discurso nativista o un discurso donde lo que importa es el estadounidense primero y que el que viene de fuera se lo piense bien para llegar a los Estados Unidos. Ojo, nunca se ha dejado de decir, justicia es afirmarlo también y ponerlo sobre la mesa, que quien cumpla todas las de la ley, que quien haga las cosas bien, no va a tener problema en estar en los Estados Unidos. El problema está cuando tú quieres burlarte la ley, cuando quieres pasártela por el arco del triunfo, quieres tirártela de más vivo que los demás, que le ha pasado a mucha gente en los últimos años, se acostumbraron a que así eran las cosas en los Estados Unidos y ahora, bueno, están pasando las de Caín, lamentablemente. Un tercer aspecto, y ya entro de lleno en la economía, por supuesto tiene que ver con la llamada guerra comercial que ha iniciado Trump en el tema de los aranceles. Fundamentalmente la guerra comercial, amigos, de Trump es contra China. Trump ha identificado como enemigo fundamental de su gestión ya no tanto a Rusia por temas ideológicos, ya no tanto incluso a los regímenes comunistas que están instalados en América Hispana, que sí, tiene animadversión con alguno de ellos, pero no están dentro de su prioridad en el radar, sino que el enemigo fundamental de Trump es China y lo es fundamentalmente por temas económicos. Recuerden que en Trump opera en esa cabecita, en eso que algunos llaman la peluca mágica, opera fundamentalmente la mentalidad de un empresario, de un hombre que busca el ñere, el dinero y la optimización de los resultados para obtener cada vez más dinero. Esto es como tener al CEO de una famosa empresa dirigiendo al país que en teoría es el país más poderoso de Occidente, repito, y va a confrontar contra el polo que tiene en la acera del frente, que significa la amenaza fundamental a que esa hegemonía, a que esa posibilidad de ser el país más importante del mundo, porque es una posibilidad, se ve amenazada. Y eso es China para Trump. O sea, por eso es que todos los cañones de Trump, desde el punto de vista figurado, se han enfilado contra China y no contra otros países en este arranque de gobierno. ¿Cómo ha actuado Trump? Bueno, fundamentalmente ustedes saben que empezó a amenazar con aranceles a Raimundo y todo el mundo, incluso a los vecinos inmediatos, Canadá, México, todo lo demás, pero fundamentalmente a la Unión Europea y a China. Luego hubo lo que yo, y me he ocupado en videos específicamente de los aranceles, hubo lo que yo he llamado una recalibración o lo que un tira y encoge dentro de la clásica mentalidad de Trump de negociación. Y bueno, por ejemplo, los aranceles a Europa están aparcados y a la mayoría de estos países, son 70 y tantos países, están aparcados por, yo creo que todavía le quedan como 70 días más o menos a la prórroga para esos aranceles, que eran unos aranceles que iban a alcanzar unos niveles gigantísimos, ¿no? Estamos hablando de que en este momento 70 y tantos países del mundo tienen una relación arancelaria con los Estados Unidos donde Trump le ha impuesto un arancel base a todos de 10%, nada más. Claro, esto cambia de país a país y de producto a producto. A veces el acero es una cosa, los automóviles son otra, pero en general el arancel base, el arancel general es 10% para todos estos 70 y pico de países, que son los que Trump además dijo que se dignaron a negociar con él cuando él empezó a poner aranceles y que no reaccionaron negativamente como sí reaccionó China. Como China es el enemigo y como China reaccionó frente a los aranceles altos que impuso Trump, bueno, China ahorita mantiene un arancel importante con respecto a los Estados Unidos. Recuerden que el arancel que en este instante está operando para productos chinos en los Estados Unidos es en general 145%. 145% le ha impuesto Trump a los productos chinos en los Estados Unidos y China en respuesta le ha aplicado casi una igualita 125% a los productos estadounidenses en China. Pero Trump además ha dicho, bueno, si se me ponen belicosos yo le voy a clavar un arancel de 245%, voy a meter 100% más a los productos chinos en Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha morigerado, ha atenuado un poco estas declaraciones y de hecho una declaración de la semana pasada ya adelantaba lo que yo más o menos decía en videos anteriores sobre los aranceles. Trump ha dicho, fíjense, yo estoy evaluando cómo llegar a un acuerdo con China. China lo ha desmentido, dice aquí no hay nada sobre la mesa en concreto para ponerle fin a la guerra de los aranceles, pero Trump se ha dicho, eso va a parar. Va a llegar un punto en el que estos aranceles van a llegar a un nivel donde van a bajar las aguas, sin embargo, no van a desaparecer. Va a haber aranceles siempre al final del túnel, sin embargo, no van a ser estos aranceles apoteósicos del 145 o 125% o 245%. O sea, no va a ser así.
Y finalmente, yo diría que el cuarto elemento para Trump, más allá de lo que implica internacionalmente la guerra económica de los aranceles, y que por cierto, antes de que entrar con este cuarto elemento, estos aranceles, como decía en este discurso que estábamos viendo ahorita, pese a que mucha gente hubiese pensado que iban a traer inflación, estos aranceles no han traído automáticamente inflación. Se evaluó, por ejemplo, en marzo y de hecho los precios del combustible en Estados Unidos cayeron. De hecho, como decía Trump, la inflación cayó en marzo en Estados Unidos en general, creo, es el número que vi por allí. Pero paradójicamente la gente está en alarma en Estados Unidos con el tema económico. Dice, si esta guerra de aranceles se sostiene, todos los productos que usamos en la vida cotidiana se van a encarecer. Y se van a encarecer a un punto en el que se va a desatar un fenómeno inflacionario importante en los Estados Unidos y hay mucho pánico sobre esto. Sin embargo, repito, el número oficial en marzo es que no ha repuntado la inflación en los Estados Unidos. Pero qué curiosa, ¿no? Y qué paradójica es la economía a veces, donde a veces una cosa es la que pasa en la calle y otra cosa es la que cree nuestro cerebro que va a pasar, y en función de eso se van creando unos cataclismos, ¿no?, mentales que luego se pueden traducir en la práctica y así se descoyuntan las economías. Entonces esto es muy importante porque aunque no ha habido efectos inmediatos, se podrían presentar si esto se sostiene, que yo no creo que esto se vaya a sostener, esta guerra arancelaria per secula seculorum. Se podría crear un problema económico en los Estados Unidos con respecto a la inflación, ¿no? Pero hasta este momento no hay alarmas en ese sentido en el plano de lo fáctico, de lo real. No lo hay. Lo pueden buscar, pueden googlear sobre esto y es la verdad. Cuarto plano, les decía que si los aranceles y el asunto económico marca una agenda internacional de Trump, y yo les he dicho que para mí los aranceles son un arma de negociación de Trump, pero no solamente económica, sino que tiene que ver con reafirmar el papel de Estados Unidos en el mundo y que es un elemento político, también geopolítico, diría yo, incluso de reacomodo de fuerzas, que no es que solo que esto es un tema de la balanza comercial de los países y que es un tema de productos, no, esto no es solo eso, esto es mucho más. Hay un tema que tiene que ver con la guerra. Trump prometió que iba a acabar con las guerras en 3 minutos y eso no ha pasado realmente. Sin embargo, Ucrania esta semana, cuando yo estoy grabando este video, Ucrania ya ha firmado el acuerdo de minerales, petróleo y gas con Estados Unidos para comenzar a desmontar la guerra con Rusia, o la guerra que Rusia le ha hecho a Ucrania, realmente es como deberíamos decirlo, ¿no? Y se ha avanzado, esto lo he estado siguiendo las últimas semanas, muchísimo en la negociación para ponerle punto final al conflicto bélico que está actualmente existiendo en Ucrania. Yo, lamentablemente, se los he dicho, tengo una visión muy pesimista con respecto a la conclusión del conflicto en el sentido de que Ucrania perdió la guerra para mí. Esto lo he dicho, a mucha gente le ha crispado, le ha molestado, porque dicen, no, Putin ha perdido también. Yo creo que Putin ganó más que perdió en la guerra, ¿no? Putin ha ganado territorio, Putin ha ganado una imagen de que se sobrepuso a Ucrania. La imagen de Zelensky está muy desgastada. Pero yo creo que lo importante al final del camino acá es abrazar las realidades. Y en ese abrazar las realidades, lo que sí podemos decir es que se ve una luz al final del túnel que no se veía hace 3 meses con la guerra en Ucrania. O sea, se ve que puede haber una posibilidad de que esto termine y de que, bueno, la matanza termine y de que la invasión termine. Por supuesto, haciendo concesiones que no son nada graciosas, concesiones que no son nada bonitas del lado de Ucrania, pero se está avanzando en ese sentido. La otra guerra importante es Hamas, es Medio Oriente. Y en ese sentido, Trump sí ha mostrado los colmillos. Ha dicho que, bueno, que está dispuesto a barrer prácticamente con lo que significa el grupo terrorista islámico Hamas y con las ramificaciones o los otros grupos que hay operando en países como Líbano, como Hezbollah, con todo lo que representa incluso Estado Islámico. O sea, todos estos grupos radicales del Islam, ¿no? Netanyahu lo ha dicho en tiempos recientes. O sea, Trump, no hay presidente como Trump para tener sintonía con lo que significan las cosas con él. Netanyahu es el único presidente que se ha reunido, o jefe de Estado, mejor dicho, porque Netanyahu es primer ministro, que se ha reunido con Trump tan reiteradamente. Creo que se ha reunido ya 3 veces presencialmente con Trump. Ha viajado 2 o 3 veces a los Estados Unidos, a Washington, que yo recuerde. Y bueno, es muy claro que el principal socio desde el punto de vista de la empatía, de los intereses y todo lo demás en política exterior de la administración Trump es Israel, pero es Israel con Netanyahu al frente.
O sea, eso es muy evidente y por eso yo creo que allí sí podría escalarse en la guerra. O sea, yo creo que allí sí vamos a ver lamentablemente confrontaciones, pero donde esta guerra sí me parece que está un poco más lejos de terminar, pero donde sí creo que van a llevar la peor parte estos grupos terroristas islámicos, ¿no? Entonces, ese es un poco el balance de lo internacional, no sin sacar de la ecuación también el hecho de que Trump se ha retirado de otras discusiones o otros temas. Por ejemplo, el tema de la confrontación a los regímenes autoritarios en América Hispana está hasta este momento bien bajo perfil. No he dicho y que se me escuche muy bien, alto y claro, no he dicho que Trump haya conciliado directamente con regímenes como Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero ha desmontado un poco la retórica, ha desmontado un poco todo esto que tiene que ver con la guerra de micrófonos y a esta altura no parecen temas prioritarios dentro de su administración cuando se trata de evaluar lo que significan las agendas en estos primeros 100 días. Yo para ir concluyendo este video, que se me ha ido más largo de lo que esperaba, pero bueno, creo que es difícil hacer un resumen de 100 días de gobierno y por ahí hay un mosquito, un bichito dando vueltas. Yo quisiera volver a compartir la pantalla con ustedes para evaluar lo que significa lo que la gente ha visto de estos primeros 100 días de gobierno. O sea, cómo ve la gente realmente a esta administración Trump durante estos primeros 100 días. Si es realmente una administración querida o es una administración que la gente ve como... ya que puse, aquí estoy poniendo la torta, vamos ahora, creo que sí, ahora sí. Fíjense, en todas las encuestas que yo he visto, lamentablemente la popularidad de Trump ha bajado durante estos primeros 3 meses frente al gobierno. Y fíjense que esta encuesta, que es una encuesta online conducida por una empresa llamada Civics, aquí está. A ver si lo puedo hacer zoom, sí. Ay, no, pero esto no. Ahí. Tenemos que... Ellos lo que hicieron fue hacer la encuesta en 7 estados, creo que hay aquí. 7 estados que son los famosos estados péndulo en los Estados Unidos, ¿no? Los estados que definen la elección en los Estados Unidos. Estos estados los ganó Trump, todos, creo, si mi memoria no falla, en la elección del noviembre del 24. Y fíjense que en todos los estados la tasa de aprobación de Trump está por debajo del 50%. Y en general, si ustedes revisan encuestas nacionales en los Estados Unidos, la tasa de aprobación de Trump está por debajo del 50%. O sea, hay un desgaste después de 3 meses. O sea, esto no se puede negar. Fíjense, Arizona 46, Georgia 44, Michigan 45, que por cierto es donde dio el discurso, este que estábamos viendo, Carolina del Norte 45, Nevada 46, Pensilvania, que es donde hubo el atentado, bueno, que es la cuna además de, digamos, la política en los Estados Unidos, Pensilvania 44%, Wisconsin 46%. Todo está relativamente cercano al 45-46%. Fíjense la desaprobación, ¿no? En algunos estados ya pasa francamente el 50%, como en Pensilvania justamente, o en Carolina del Norte, o en el propio Michigan o en Georgia, que es un estado muy republicano, o que era muy republicano hasta hace nada, ahora es un estado considerado péndulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad, queridos amigos, es que también hay que decir que Trump ha resentido su popularidad, o ha visto su popularidad resentirse después de estos primeros 3 meses. No podemos decir en este instante que Trump sea el presidente más popular del mundo, ni podemos decir que todo el mundo está aplaudiendo todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo realmente pienso que ha sido incluso mucho para procesar para la población estadounidense, que ha sido unos cambios muy rápidos, que han sido unos cambios bastante radicales, y con radicales no estoy calificándolos negativamente, simplemente estoy diciendo que son cambios radicales de raíz y de rápido, revolucionario, y que eso mucha gente la desconcierta, a mucha gente eso la saca de su institucionalidad, de que creían que, bueno, Trump llegaba como un presidente más, quizá como el que fue en el primer gobierno. Este es otro Trump. Este es un Trump que por unas razones que valdría la pena hacer un programa aparte, está de alguna manera revolucionado, está de alguna manera pensando en 1000 cosas por segundo. ¿Fue acaso el atentado? ¿Ha sido acaso algún tema de consejería o digamos, de asesoría que le han indicado a Trump que tiene que hacer los cambios así y que no hay otra manera de hacer los cambios? Tiene que ver esto con el grupo que está rodeando a Trump en este momento. Tiene que ver incluso con que este es un segundo periodo y lo que se está jugando acá es el legado. Lo que se está jugando es el paso a la historia de Trump y que así es que quiere pasar a la historia, no como un presidente gris más, sabiendo además que aquí va a entrar ahora en nada, cuando empiece el midterm, que será el año que viene, las elecciones de medio término para recomponer el parlamento y recomponer algunas gobernaciones en los Estados Unidos, o sea, para escoger nuevos representantes, empezará la carrera para apuntar al sucesor de Trump, que
todos los papeles y todos los tickets se los está sacando J.D. Vance hasta este momento, pero la política es muy dinámica. O sea, ¿es que acaso Trump ya está pensando en el legado y está tan apurado por eso y que está sabiendo que tiene que entregar digamos, el testigo a la vuelta de la esquina? Son muchas las preguntas que hay, pero yo creo que con esto podemos darnos por servidos hasta ahora y sabemos que con esto, bueno, le vamos siguiendo el pulso, vamos haciendo un primer balance de estos primeros 3 meses de Trump frente al poder. Amigos, si les ha gustado este análisis, si les parece algo que merezca la pena compartirse, no teman, no duden, no tengan ningún tipo de temor. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus seres queridos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por hacerlo de antemano. Pueden darle like a este video, me apoyan muchísimo. Por favor, denle un like a este video y con eso me están apoyando en demasía para seguir creciendo con mis contenidos en este canal. Muchísimas gracias también a la gente que se suscribe a este canal y que activa las notificaciones para mantenerse pendientes de cada vez que tenemos nuevo video en este espacio, que espero además sean espacios que les informen y les nutran analíticamente sobre estos temas. Muchísimas gracias por dejarme un comentario. Si te gustó este video, deja un comentario y déjame además en el comentario algún rastro o pista desde dónde me estás viendo, desde dónde me estás escribiendo, porque me gusta leer muchísimo a la gente y saber que me están viendo de distintas partes del mundo. Muchas gracias también por suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com/neoadolfo, es nuestra cuenta en Patreon. Si te suscribes a Patreon, ves estos videos antes de que salgan publicados en el canal de YouTube y además recibes algunos beneficios adicionales por estar suscrito al Patreon, como la carta que envío casi semanalmente, que es nuestra hoja de ruta, nuestro escrito casi semanal sobre temas pues que me pasan por la mente y que pongo en el papel. Muchísimas gracias también a la gente que contribuye con este canal a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace queda en la descripción de este video. No tengo mucho más que decir, creo que hoy hemos hablado en demasía, hemos hablado de sobra, pero volveré en cualquier momento y estaremos acá con un contenido interesante analizando nuevos temas para ustedes. Hasta entonces. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.